Desde que ya tuve conocimiento, escuché que la tierra se le quitó a los mapuches, a mi abuelo, a mi bisabuelo. Ellos vivieron ahí en Cura del Paradero, de Cura para arriba, vivieron mi abuelo, mi bisabuelo. Y cuando ellos murieron, a mi abuelo lo sacaron para acá y lo dejaron en una parte, después lo sacaron de ahí y lo pusieron aquí en esta parte, en 20 hectáreas, cuando ellos eran los dueños de la tierra. Mi abuela me conversaba a mí, mira hija, yo vivía ahí, tuve mi hijo ahí, y lo sacaron y lo dejaron aquí, en un sitio casi, siendo ellos los dueños verdaderos. En este momento lo encontramos en el fondo Charrocura arriba, como a 15 kilómetros de labranza. ¿Qué podría sembrar aquí? Lo único que se da aquí es el árbol que ellos plantan, porque plantan mejor que como plantamos nosotros el sembrado. Le echan mucho químico. Aquí mismo tenemos un pedacito nativo, digamos, serán 5 o 6 hectáreas, donde ellos aquí ya tienen todo arreglado para este año poder plantar. Así como han ido terminando lo que es nativo. Usted ve aquí para abajo tenemos el fondo choque, a esta parte aquí para abajo está labranza, de ahí está lo que es canigual, y todos estos fondos están muy resguardados por policía. Hola, buenos días. ¿Sabe que andamos haciendo un reportaje sobre el tema forestal en la zona? Queríamos ver la posibilidad de poder grabar la torre. ¿Y esto está con autorización de ministro, no? Pero ustedes saben que esto es recinto privado, ¿no? ¿Que de aquí para allá? Todo. Todo el predio es forestal. Pero como yo a veces he pasado por aquí Es que para este tipo de cosas, de este tipo de eventos. Porque esto en algún momento va a salir a la luz pública, porque es la idea. Claro, tú tienes que hacer tu trabajo y tienes que comentarlo. Pero resulta que tú al momento de hacer tu trabajo acá en esta facción, nuestros jefes nos van a preguntar, ¿y ellos cómo subieron a esa dependencia si ustedes están acá? O sea, estirón de oreja para nosotros. Tendríamos que pedir permiso a Mininco. Exacto, para hacer algún tipo de reportaje, algún trabajo. ¿Y cuál es el camino público? Tengo entendido yo de que este que es claro. Pero si ustedes se dieron cuenta que al entrar para acá hay un portón de este mismo color aquí. Entonces, todo esto es privado. Todo esto es privado. Esto tampoco no es de Mininco, es de un... De hecho, esto también es privado, o sea, del portón que está ahí. Ya, de uno que tenía una de estas. Sí, todo esto es privado. Entonces, por lógica, ¿no es cierto? Ustedes para entrar a un recinto con esas características tienen que tener la autorización pertinente. Yo estuve primero en el gobierno de Frei a cargo del INDAP. Ahí nos dedicamos fundamentalmente, la CORE era la que expropiaba, nosotros nos dedicamos a organizar sindicatos campesinos. Y ahí se organizaron como 150 o 200.000 campesinos en los sindicatos comunales, porque junto con la ley de reforma agraria también era sindical. Después, en el gobierno Allende, entre el 70... el 70 prácticamente llegamos al final, entre el 71 y el 72, en total en el gobierno de Allende se expropiaron como 6,5 millones de hectáreas.
En el gobierno de Frey se expropiaron 3,5 millones. Y en el gobierno de Allende 6,5 millones de hectáreas. Y una buena parte se expropió entre el 71 y el 72. El pueblo se propuso realizar una verdadera reforma agraria integral y masiva. El gobierno, sin esperar la dictación de la Ley de Reforma Agraria y bajo el amparo de las disposiciones de la Ley 15.020, ha iniciado ya la reforma. Así como desde noviembre del 64 hasta marzo del 66, la Corporación de la Reforma Agraria acordó la expropiación de 642.000 hectáreas, en que trabajan 3.850 familias. De este total, 268.000 corresponden a predios fiscales, y el resto, o sea, 374.000, a predios particulares. Por eso se envió al Congreso el proyecto de reforma agraria y el proyecto ya aprobado que legisla sobre división de los predios de particulares. Esto último con el doble fin de evitar divisiones técnicamente inconvenientes y de proteger los derechos de los trabajadores. Se está cumpliendo así con el propósito que se hiciera el pueblo, la tierra para el que la trabaja. Fue un rol al principio bastante indirecto, porque la ley de reforma agraria no decía nada sobre la comunidad mapuche. Los consideraba campesinos igual a cualquier otro. Y por lo tanto, si había expropiaciones y había mapuches dentro, que se constituían los asentamientos, después venían las cooperativas, lo que sea, los mapuches participaban igual a cualquier otro. Pero antes que asumiera Allende, ya al final del gobierno de Frey, empezaron a haber una serie de ocupaciones de tierra en la zona de Araucanía. Había habido ocupaciones por otras razones, para celebrar la reforma agraria, que lo sea. Pero en la zona de Arauco, Mayeco y Cautín empezaron, impulsadas fundamentalmente por el MIR. Entonces levantaron la bandera de Arauco, vuelve a la lucha. Y empezaron a empujar a las comunidades en las que ellos tenían contacto para ocupar tierras que habían sido usurpadas. Hay que acordarse lo siguiente, que es un proceso que viene mucho más antiguo. Cuando hubo la famosa pacificación de Araucanía, toda la zona de Mayeco, Cautín, Arauco, todo eso estaba en manos de los mapuches. Y les quitaron esas tierras. Y el 90% de las tierras las parcelaron con colonos chilenos o extranjeros. Y más o menos un día 15% se lo bajaron a los mapuches en reducciones. O sea, tenían un pedazo de tierra, se le entregaban un cacique que tenía un cierto número de familias y ahí tenían que barajársela. Pero después esas tierras dadas en reducciones se las siguieron quitando los vecinos, con las famosas corridas de cerco, o bien, como eran analfabetos, los engañaban y los hacían firmar papeles que después llevaban a la notaría. O sea, parte de las tierras, no de las tierras originalmente que eran de ellos, sino que de las tierras que el Estado chileno les había dado, a través de las concesiones se las empezaron a quitar. Y eso era una vieja reivindicación mapuche muy antigua. Si no hay justicia, si no hay nada. Aquí mi hermano juició como 15 años. Él se enfermó. Después, como yo salí segundo, juicié 10 años más. Por mi nombre lo voy a decir, yo soy Mariano Briceño, cálculo. Y el mismo que pegó el balazo se va al coche, viene
Los indios terroristas se mataron solos. Se mataron solos. Yo donde fue a hacer el arriendo mi abuelo, allá le hicieron una escritura de venta. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar en los años 50 en el Ministerio de Tierra y Colonización, ahí se ocupaba, había una dirección de asuntos indígenas. Y ahí venía una serie de comunidades a reclamar por tierras usurpadas. Y muchas veces peleaban, hacían juicio ante los juzgados de indios, con abogados, y a veces peleaban años y años para recuperar 150 hectáreas o 200 hectáreas. Era más lo que gastaban en el juicio que lo que valía la tierra, pero de todas maneras era una cosa ancestral que la tenían muy, muy a fondo. Entonces la gran lucha era por recuperar las tierras usurpadas que los gobiernos chilenos le habían dado después de la pacificación de Araucanía. Y eso lo empezó a agitar el MIR al final del gobierno Frei, a mediados de la segunda parte del gobierno Frei, y en el año 69, me acuerdo, y en el año 70, antes que Allende llegara al poder, había mucha ocupación. Entonces, cuando Allende fue elegido, me acuerdo que vinieron una serie de comunidades y le plantearon dos cosas: que querían una nueva ley indígena y que ellos tenían un proyecto de ley, y si el gobierno quería verlo y hacer lo suyo. Y lo convidaron al estadio de Temuco, donde hubo una gran concentración de comunidades, y yo lo acompañé, yo era ya ministro de Agricultura. Y en ese estadio de Temuco le plantearon dos cosas: uno, la nueva ley indígena, que traía una serie de facilidades para la comunidad mapuche. Y en esa nueva ley indígena, Allende le echó una ojeada, le digo, yo la voy a hacer estudiar por el gobierno y la hago mía. Y la voy a mandar al Parlamento. Y la mandó al Parlamento, donde la suavizaron bastante, porque no había mayoría en el Parlamento. Me acuerdo que hay un senador Ferrando, que era demócrata cristiano de la zona allá, que también la suavizó bastante. Pero esa ley fue promulgada durante el gobierno de Allende. Yo le puedo mostrar una fotografía después del momento de su promulgación. No enfocaba mucho el problema de tierra. Entonces Allende me dice, mira, ¿qué hacemos? Porque por la ley de reforma agraria no podemos darles nada a menos que estén en tierra, que haya mapuches en tierras que se expropien por la ley de reforma agraria y que tengan derecho como los demás campesinos a formar parte del asentamiento y la cooperativa. Entonces me dijo, y además estas tomas venían creciendo y había un clima que creaba todo el medio ambiente aquí, los diarios, de agitación, de desórdenes. Entonces me dijo, la única solución es que traslademos el Ministerio de Agricultura a Temuco. Tú te dediques a expropiar tierras, no por causales indígenas, sino que por la ley de reforma agraria, de las cuales la principal era el tamaño de más de 80 hectáreas. Y en cada caso que expropiamos un fondo donde hay tierra usurpada, se la devolvemos a los mapuches. Fue el 69, el 19 de octubre del 69. Ahí ya la gente empezó como ya las tierras, todas las comunidades, los más antiguos sabían que esa tierra era de nosotros, la gente dijo ya, este fondo es de nosotros, de Cura para arriba, de la carretera abajo. Ahí tuvimos 3 meses, se hizo casa, que no hubieron, digamos, en esos tiempos no había violencia, nada, porque los carabineros a nosotros lo venían a resguardar para que nadie dijera, porque era fondo con animales. Entonces, para que nadie dijera los de la comunidad o los mapuches vinieron a hacer daño, entonces nosotros éramos resguardados por el gobierno. Nosotros fuimos resguardados por el gobierno y no
no hubo cosas que no eran incorrectas. Todos nosotros quisimos la tierra, nosotros queríamos la tierra, no queríamos nada más hacer daño, nada. Entonces ahí estuvimos resguardados nosotros por Carabineros. ¿De quién era ese fundo? De don Sergio Espergen. Don Sergio Espergen nunca dijo quién no entregaba la tierra. Nunca dijo él, esta tierra es mía, sino dijo, si la ley lo reconoce, dijo que la tierra es de ustedes y ustedes encontraron el título de merced, yo le entrego. Entonces ahí nosotros yo como ya estaba grandecita, yo escuché todo lo que él dijo, y cómo dialogaron y todo con Cora. Y la gente toda ya, el Cora le dijo, ya yo entrego o sea, se le va a entregar la tierra, pero cada uno tiene que venir a vivirse dentro del fondo. Yo no quiero que la gente esté de afuera aquí trabajando acá, sino yo quiero que toda la gente se aparcele acá y viva dentro del fondo para que ustedes se amplíen más como viven. Porque esa tierra era usurpada, tierra de la comunidad que era de María Colipi, viuda de Maril, y se luchó por esa tierra en esos años, y en el gobierno de Allende ya reconocieron que la tierra era indígena. Y cuando fue ya reconocía que era tierra indígena, que tenían los títulos de merced y todo, y ahí ya fue asentamiento, pasó por asentamiento, y nosotros lo fuimos a vivir adentro. En marzo lo fuimos a vivir del 71. Y de ahí estuvimos viviendo 6 años dentro del fondo, pero dentro de 3 años nosotros gozamos, estuvimos bien, se cosechaba de todo. Y en entregar al molino, en Cañete, el trigo lo entregaban en el molino, en Cañete, por camionada. Era de lo que cosechaba la comunidad y entregaba al país, digamos. Eso era de la parte que de comunidad, porque cada uno sembraba su espacio para su casa. Aparte de lo que sembraban en comunidad, ellos tenían su parte donde sembrábamos para nosotros. Y eso nos entraba a la entrega, por lo de la comunidad se entregaba y salía todo para el rap, al lado de Temuco, para donde no se repartía, pero el rap estaba bueno. Cuando el golpe del Estado llegó ya todo cambió. Ahí ya de nuevamente a nosotros se lo quitó las tierras, porque según nos alcanzaron a ellos a dejar un título a cada uno de los 32, 33. Entonces, pero igual la gente luchó y se quedó dentro, algunos quedaron dentro del fondo y nunca dejaron el fondo. Y ahí ya cuando fue el 75, ya 76, ya estaba todo plantado. Había bosques nativos, completo, coigüe, ulmo, que madera no habían, pero madera no era, nunca había sido rosada esas partes, todo era tierra virgen, tierra que nunca habían explotado. Y ellos llegaron a explotarlo y plantaron pino, fue todo plantado de pino, pero fuera de la conformidad de la gente, porque la gente no estaba contenta que fuera explotado o plantado, porque ellos ya tenían su tierra que ya era como de ellos. El gobierno Allende dijo, esa tierra es de ustedes en 60 hectáreas cada uno. Y la gente contenta, todos sembraban, cosechaban. Pero fue poco lo que lo duró a nosotros.
Y aquí vinieron la forestal a buscar tierra para demostrar que según la tierra donde nosotros estamos hoy día trabajando nos servía para lo que es agricultura, y donde hoy día la mayoría de los jóvenes están demostrando que el terreno no es lo que ellos dijeron, porque ellos llenaron papeles nomás y vinieron a buscar esta tierra de aquí donde usted la ve. Bueno, esta es la tierra que según la forestal llevó para el Fondo de Labranza. ¿A dónde esta tierra va a ser del Fondo de Labranza? Esto es puro cascajo, piedra, imposible. Ni aunque busquemos mucho, busquemos donde busquemos, abajo no vamos a encontrar esta tierra. Esta tierra de aquí arriba es como casi es la cordillera aquí arriba, pura piedra. Y no podría haber sido el engaño grande, muy grande el engaño que hicieron con nuestros antepasados. Ahora vamos a llevar una muestra donde vamos a ver la tierra de Charrocura con la de Labranza, para ver el engaño que hubo. Aquí va casi nada de tierra. Ustedes pueden ver el gran engaño que hicieron ellos. Mire. Y esta es la tierra de nuestro Fondo de Labranza. Mire. Mire la tierra, Peña. Podemos cavar más abajo y seguimos encontrando tierra, más tierra. Pero no esto, Peña, mire. No esto, mire. Mire, y así la tierra no sirve, plantada por euca y pino. ¿Y cómo fue el tema del engaño? Cuando mueven la tierra de Charrocura, ¿cómo fue esa historia? Eso cuando fueron a buscar la tierra arriba. Eso fue, no me acuerdo en qué año, pero yo creo que fue el 73. 73 porque ya estaban planeadas todas esas partes. Cuando la gente ya quiso ir, una delegación de 10 personas al Ministerio de Agricultura fueron. Y lo que se fueron a encontrar en Santiago fue que fueron a encontrar una tierra puros cascajos, lo que no es acá. Y si lo de aquí hubiesen sabido que ellos tenían esa muestra de arriba de Charrocura, nunca la gente habría ido desprevenida. Habría llevado su tierra que era de acá. Pero esa tierra no era del fondo aquí. Y esa tierra el ministro le dijo... Allá yo no fui ese día porque estaba embarazada, entonces no pude viajar, andaba con el estómago muy mal, entonces me quedé en la casa. ¿Eso fue ya en la dictadura? Sí, pues cuando ya quiso el fondo ser entregado forestal de nuevo, se luchó. Fueron al ministerio del ministro de Agricultura y no fueron escuchados. Entonces, como ya la forestal estaba encima y el gobierno estaba pidiendo, reclamando la tierra que fuera plantada de nuevo, que no fuera para la gente que lo tenía. Y fue un engaño grande que hubo. Cuando vino la contrarreforma agraria, todas esas tierras, esas 9,5 millones de hectáreas, estaban destinadas o asentamientos, o centros de reforma agraria, lo que sea. Entonces la dictadura paró la ley, o la suprimió, le dio unas 3 millones de hectáreas a los campesinos en propiedades familiares, pero después no lo apoyó y muchos de ellos tuvieron que vender una parte de la tierra. El resto se las traspasó, una parte se la devolvió, ahí están las cifras,
a los antiguos propietarios, con el argumento que habían sido mal expropiados. Otra parte las pasó al ejército, y otra parte se las sacó a remate, y una parte le pasó a CONAF. Me echaron inmediatamente para el golpe, pero después me recontrataron y me pusieron en un programa que llamaban de regularización de la propiedad agrícola, y teníamos que andar con un montón de agrónomos y otros topógrafos viendo los predios de aptitud forestal. E incluso en algunos casos le cambiaban la aptitud para pasarlos como forestales y tirárselo a la CONAF, porque la CONAF fue el pasadizo para después entregárselo a dos grupos económicos nomás. El grupo Arauco, que lo había comprado a precio vil, un señor que el grupo económico de él le decían los pirañas, don Manuel Cruzat. Y el otro grupo era el grupo Crescent, del señor Javier Vial, que compró de Cañete para el sur o del Lanagua para el sur, o sea aquí. ¿Ah? Y al grupo de don Javier Vial le decían los tiburones. Así que imagínense cómo serían. Y Pinochet pone a Julio Ponce Lerú, su yerno, a cargo de CONAF, con la misión de regularizar, le llamó, todas esas tierras que estaban en manos de las comunidades mapuche. Él fue el que armó todo este asunto para los Vial y para los Cruzat en ese tiempo. Que termina siendo después Mininco y Arauco. Claro, claro. Forestal Mininco, Forestal Arauco. Mininco por la reprivatización de las acciones de Inforsa y con ello de Forestal Crescent. Yo sabía que era yerno Pinochet y que había tenido mucho poder, pero ahora leyendo el documento que ustedes me mandaron, vi que había sido el primer director de la CONAF. Y que el otro gallo que está tan de moda hoy día, con Patricio Contese, lo había sucedido. Exacto. Digamos, son los mismos actores que se repiten en todo. Que además leí una cosa muy divertida el otro día en la revista El Domingo del Mercurio, que Patricio Contese es pastor protestante. Es pastor protestante. Traemos una tierra que era la del Fondo Labranza, la que no llegó acá nunca, y la que llegó realmente acá fue la tierra de Charrocura, donde nosotros vivimos, un poco más arriba. No sé, la pueden ver. Esta tierra llegó acá. Esa tierra llegó acá a Santiago. Y eso fue para declarar el fondo como de aptitud forestal. Y si el fondo era declarado de aptitud forestal, entonces ya no pasaba a las cooperativas o de vuelta a los dueños de fondo, sino que se iba a la CONAF. Y esa es la tierra del Fondo Labranza. Esa es la tierra de la que a nosotros nos regalaron. Esa es la tierra del Fondo Labranza, donde nosotros hoy en día... Es de María Colique. Pero lo tiene forestal. Tenemos... donde sembramos arveja porque nosotros queremos que nuestras tierras sean de vuelta. Ese es el fruto de la arveja. La papa. Sale del Fondo Labranza. Y este es el trigo. Todo eso hemos cosechado en el Fondo Labranza. Ningún gobierno hasta ahora, de los gobiernos democráticos, le ha puesto, y ningún gobierno chileno, inclusive los de antes, han puesto el acento
en restituir la estafa histórica que fue la pacificación de Araucanía primero y después la contrarreforma agraria después. Y engañaron a nuestros antepasados, lo hicieron a lo mejor, pero tenían que ellos pensar que detrás de ellos a lo mejor iban a venir muchos peñas más nuevos, la nueva generación que está hoy fuertemente en todo nuestro territorio. Así que ánimo para todos nuestros peñas. Este es un gran logro que tenemos nosotros hoy en día. Hemos descubierto varias cosas y le vamos a golpear fuertemente aquí en Mininco. Bueno, nosotros queremos que le lleve estos puntos a la persona a la cual usted dice que quiere conversar con nosotros. El primer punto es, la propuesta de la nueva generación mapuche es recuperar nuestras tierras. El segundo punto, la comunidad María Colipe exige que se le devuelvan las tierras a toda la nueva generación mapuche como pueblo, nación mapuche. La comunidad pide, porque la comunidad es como nuestra madre de nosotros, que es la María Colipe. Me gustaría si me dais un ojito para haberme anotado todos los puntos. ¿A quién le ha anotado? Esa misma ya. Es que lo escriba en una hojita. ¿Sí? Oye, la escriba y me firmo en la camioneta y se la vamos. Queremos negociación. Comunidad María Colipe sí que se les devuelva las tierras a las nuevas generaciones. Nosotros como nación mapuche no queremos negociar nuestras tierras. Queremos recuperarlas. Y queremos recuperar. No, ahí creo que queremos recuperar. No queremos negociar las tierras, pero queremos recuperarlas. Sí, vamos a romper las tierras porque nosotros estamos necesitados en ese sentido. Necesitamos sembrar. Necesitamos para sustentar a nuestra familia. Yo creo que antes empiecen a romper, conversen primero con el gerente sí, para que lleguen a un acuerdo. Eso estamos Esperen unos 2 días más y conversen con él. Primero hay que conversar, yo pienso. Sí, pues no vamos a llegar ahí. O sea, si viene lo antes posible, mejor para nosotros. Sí, que hay una respuesta. Así se arregla más luego también. Nivaldo Sánchez. Esa sería la idea. Jaco, ya te toca. ¿Ah? La vieja no te va a contar nada. Lo que pasa es que en ese tiempo todavía estaba el lonco de la comunidad, que era don José Dinesio, y él llamó a los peñis porque él sabía que, por ejemplo, era antiguamente de nosotros. Entonces él dijo, llamo a todos los peñis y la mienes y diciéndole que teníamos que recuperar la tierra que se había perdido en ese tiempo, porque él tuvo justo en esos años y después él falleció y nosotros quedamos ahí. Entonces eso fue del 2007 y seguimos trabajando dentro del predio y el 2013 volvimos a hacer lo mismo, como retomando. Bueno, nosotros desde el 2003 al 2007 nosotros nunca más paramos de dejar que la forestal siguiera. Ellos volvían y nosotros así trabajamos, trabajaban ellos y trabajamos nosotros.
Bueno, en ese tiempo igual llegaron, por ejemplo, Omar Recollido, que era. Él llegó ofreciéndose como una ayuda para la comunidad y la Mininco. La mayoría de los peñis no le creyó lo que él decía, porque él lo decía, esto teníamos que hacer y nunca se cumplió lo que ellos decían que había que hacer. No caminen muy rápido. Tiene que preferible llegar a acuerdos primero. No, confiemos en que estamos con la mejor actitud de todas partes. Mi vocación es esta. Yo antes peleaba con los forestales y no conseguía nada. Ahora me metí adentro, los empecé a conocer y a conversar y a analizar, y estas cosas que se las digo en el mismo lenguaje que se las digo a ustedes, se las digo a ellos. Él es una persona más dentro de ahí, ¿no? Él le gustan las lucas, ¿no? El lucro que se dan de ganando plata, ofreciendo cosas que nunca van a hacer, y entonces uno en eso se ha dado cuenta. Es lo mismo que hablar del Estado. Al final son todos uno mismo, ¿no? Entonces uno ya no le cree. No hay otra zona en Chile donde se gaste tanto en carabineros de Chile como lo es la zona donde Mate concentra sus fondos, que es el sur de la provincia de Arauco. Incluso se gasta aquí el doble que en la provincia de Malleco, donde hay mucho más, como dice la multigremial de la Araucanía, ellos tienen un informe semestral donde ellos sacan la cantidad de delitos de connotación indígena, así me parece que le llaman, delitos violentos de connotación indígena. En Malleco hay mucho más que aquí, en Arauco, pero aquí el gasto policial es el doble, porque aquí el afectado, entre comillas, es Forestal Mininco, y en eso se nota clarísimamente que siguen siendo los dueños de Chile. La cantidad de carabineros que están exclusivamente mandatados para resguardar fondos de Mininco no la tiene ninguna otra empresa en Chile. Así lo tienen reprimidos los mapuches, los carabineros. Así como están ahí, paraditos. Así lo podemos, no podemos recorrer lo que es nuestro. Mininco es la de todos los líos, la que más sale, ¿no? Son todopoderosos por la influencia que han tenido en distintos gobiernos, por la ley, el decreto de ley ese que sacó Pinochet, que además les da subsidio por las plantaciones forestales, o sea, un negocio redondo, pero fundamentalmente en desmedro de parte de las tierras agrícolas y de parte y en el sur de parte de la comunidad indígena. Pero no por eso nosotros digamos que no lo vamos a dejar de luchar. Nosotros seguimos recuperando nuestras tierras, incluso ni aunque las forestales hagan lo que hagan, porque hoy en día son las forestales las que tienen el derecho de los carabineros. Las forestales son los que llegan y traen más carabineros digamos, a nuestra zona. ¿Qué pensarán las forestales de seguir trayendo más carabineros? No el resultado, yo creo. Yo creo que el resultado no es ese, sino que entreguen nuestras tierras que a nosotros nos pertenecen. Tira la papa ahí, mira. Esa. Que le tira la papa ahí, mira.
Algo productivo. No, muchas gracias. Buena ceja, Carlos. ¿Quién era? Nadie, no estamos nadie, hombre. Muchas gracias. Este es un dron mapuche. Este es un dron mapuche. Por eso yo le he dicho a los chiquillos, siempre en esa tierra tan ocupada con planta que no, a los cuantos años le va a dar al rico, le va a dar de nuevamente el dinero y la gente va a estar pasando hambre, pobreza. Y esa tierra tan como va a sembrarla, pues si son tierras buenas. Y me alegro que ellos lo siembren, pues. Porque así como están esas tierras ahí abandonadas, ellos lo quitaron a nosotros las tierras. ¿Para qué? Para dejarlo ahí abandonado. Y si la gente antes le tenía miedo porque, no sé, lo atemorizaron, pero hoy día la gente se ha decidido a trabajar la tierra. Está decidida a trabajarlo y yo lo animo, que siembren la tierra. Sembrar no es un pecado. A ver, ¿qué pasó? Esta es chiquitita. ¿Para qué anda hablando? Porque... Tío. Tío. Oye, Javier, ¿qué pasó? Yo igual estoy contenta que están sembrando la tierra. Porque ahí ellos van a poder salir adelante. Y la tierra que sea de vuelta, yo lo único que le pido a Dios igual que esa tierra un día sean de vuelta. Porque la alegría más grande sería para mí que un día yo viera a todos los jóvenes, sea quien sea, con un pedazo de tierra que dijeran esto, se lo entregó porque fuimos reconocidos como mapuche. Sin resolver el problema de la compañía forestal, no se resuelve hoy día el problema mapuche. Y resolver el problema de las compañías forestales significa restituir a los mapuches todas las tierras que las compañías forestales de una manera u otra le quitaron. Entonces igual nosotros decimos, puta, si hubo gente viviendo aquí adentro, ¿por qué nosotros no vamos a recuperar nuestras tierras? Tenemos que recuperarlas. Tarde o temprano venimos, pues tenemos que devolver nuestras tierras que nos pertenecen. Imitami, upun meu, imitami, umameu, imitami, wechan mabo, mulegelo ya, yema ya, yema, yema ya, yema, yema ya, yema, yema ya, yema, mulenga, yanai, pachizungun, amuinga. Mapo, wente bueno, galfo bueno, ya yema, 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 ya yema. Buka tu mege patunga, luku tu paben mengenga, buka tu maben mengenga, tu paci tungun namuinga. Ya yema ya yema, ya yema ya yema, ya yema ya yema, ya yema ya yema. Kutunge fachisungo, kutunge tu fachi kantun, mini imita kewon, mini imita me maboya. Ya yema ya yema, ya yema ya yema. Ya yema ya yema, ya yema ya yema.
Amulenga peñanay, amulenga la buenanay, amulenga peñanay, amulenga la buenanay. Pasipun meo, tripayay, pasimapu, miaugen, pasirupu, sekangegen, pasipeuma, setangen. Bulamuen, amulenga tawesan mabu, kaya ngantani mabu, kaya intani pisikese, kaya intani film mabu melita wesan doiman, utranya iman, disulala iman pubenya bulamuen, amulai mun tabu wesan, pelai hente boy, pasi sungun mo, memoria pubenya bulamuen.